Hoy día entramos a la carta a los Efesios, una carta muy especial, una carta que nos podría tomar un módulo entero en sí misma la carta. Evidentemente, bueno, cualquier carta podría hacerlo, ¿ah? Pero la carta a los Efesios es una carta que quisiera ya tener muchísimo más tiempo para estudiarla porque de verdad que hay mucha riqueza. No por nada se le conoce como la corona de la carta de la teología paulina. Es la obra más... em, la obra magna, por decirlo de alguna manera, del apóstol Pablo, en donde se ve, no es que sea mejor que las otras, porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para nosotros, ¿sí? Pero la riqueza de la letra de la teología, la condensación de la teología que está en las cartas en la carta a los Efesios, es de una altura que Romanos no lo tiene, ¿sí? Que también es otra de las cartas fuertes de Pablo, ¿sí? Pero lo vamos a ir viendo durante el estudio, en la medida que evidentemente el tiempo nos lo permite. Vamos a ir viendo un poquito esa riqueza. Espero hayas leído la carta también antes de, para tener un panorama completo de la carta fresco allí. Una de las cosas interesantes tanto de la carta a los romanos como la carta a los efesios es que son cartas particulares. Romanos ya lo veíamos, una comunidad a la cual Pablo no conocía de manera personal, completa. Pablo no fundó la iglesia de Roma, lo que también se deja entrever en la carta. Y la carta a los efesios, a diferencia de Romanos, que sí conoce a la comunidad, porque Pablo fundó la comunidad en Éfeso, lo vemos en el libro de los Hechos. Pablo tiene uno de sus ministerios más potentes ahí en toda la región de Asia Menor. Éfeso es una localidad, ¿sí? Pero la carta a los Efesios muy seguramente no fue escrita pensando solo en la iglesia de Éfeso. De hecho, en los manuscritos más antiguos no aparece la sección que se dirige a Éfeso. Por eso muchos creen que es una carta que tiene como un carácter de encíclica, que estaba dirigida a una comunidad bastante amplia, como a los Gálatas, a una región en particular, ¿sí? Y otros creen que sí se dirigía a Éfeso, pero con la intención de que fuese abierta. Por eso no vemos temas personales, no vemos temas locales, sino el evangelio puro. Y eso es lo que también permite que el estudio o la carta a Éfeso sea tan rica, porque se centra solamente en la teología, en el evangelio y en la vida práctica de ese evangelio, como vamos a ir viendo. A diferencia de cartas mucho más personales como Corintios, como Filemón o como las propias cartas de Tito o Timoteo, ¿sí? Acá está centrado en exclusiva al evangelio y a temas generales de la región de Éfeso. Interesantemente, de las iglesias del primer siglo, sacando de lado Jerusalén, sí que tenemos mucha información de la iglesia de Jerusalén, de la otra iglesia que tenemos más información en todo el Nuevo Testamento es Éfeso. Tenemos el ministerio de Pablo en el libro de los Hechos, tenemos la carta a la iglesia de Éfeso o a la región de Asia Menor, que es la que vamos a estudiar hoy día. Tenemos también las cartas a Timoteo, que Timoteo fue líder en la iglesia de Éfeso, y tenemos la carta de Juan a la iglesia de Éfeso. Uno lee Apocalipsis y uno ve un libro completo, pero recordemos que en el Apocalipsis hay mensajes a iglesias, y una de esas iglesias es Éfeso. Por lo tanto, tenemos un panorama bastante amplio del movimiento de la iglesia de Éfeso. Bastante amplio, desde Pablo en Hechos hasta Juan en Apocalipsis. Bueno, cuando estudiamos Apocalipsis hay un tema con la datación, pero tenemos un movimiento bastante amplio de la iglesia de Éfeso. Una iglesia que tiene un contexto muy complejo, muy fuerte, porque Éfeso no era una ciudad cualquiera. Ninguna ciudad lo era, pero Éfeso era una ciudad muy importante. Era considerada la capital romana en Asia Menor. Y había mucho movimiento, muchísimo. Pero habían temas locales. Es conocido en el libro de Hechos, no sé si lo recuerdan o no, pero cuando estudiamos Hechos, hay una sección en todo el ministerio de Pablo en donde comenzó a crecer el cristianismo a tal grado que impactó la economía de una región completa, porque dejó sin trabajo a mucha gente. El cristianismo dejó sin trabajo a mucha gente. ¿Por qué? Porque un fuerte negocio era la idolatría, el paganismo. Se vendía estatuillas, sobre todo un templo fuerte que había en Éfeso era Diana, la diosa Diana, que es Artemisa, pero Diana es romana, la versión romana. Diana de Éfeso. Y la gente gritaba, grande Diana de Éfeso y todo eso.
Y la gente comenzó a convertirse a Cristo, por lo tanto dejó el paganismo. Había mucha hechicería, había mucha brujería en Éfeso. La Biblia dice que cuando se convirtieron quemaron todos los libros, que había mucho, ¿sí? Había mucho allí. Y que estaba evaluada además en harto dinero. Entonces, este tema es un punto fuerte, el tema del espiritismo, el tema de la hechicería, de la magia, y eso está permeado dentro de la carta, eso aparece. Por ejemplo, hay muchas énfasis a potestades, a asuntos espirituales, a Satanás, a la guerra en el capítulo 6 que no tenemos contra carne ni sangre. Hay muchos de estos temas en toda la carta. El tema de Diana y el templo de Artemisa, o de Diana, también es un tema importante dentro de la carta. De hecho, Pablo habla de que nosotros somos templo de Dios. La gente miraba este templo, que era el más grande de la región, el templo de Artemisa, pero Pablo dice en la carta que nosotros somos el templo de Dios. Un punto importante. Como era una capital romana de Asia Menor, un punto importante también dentro de toda la cultura romana en esa época eran dos cosas. El culto imperial, en donde el emperador era divinizado, y tenía que ser adorado. De hecho, los cristianos fueron en muchos momentos acusados de ateísmo. Uno diría, ¿cómo el cristianismo va a ser acusado de ateísmo? Sí, porque negaban a los dioses paganos y al emperador como un dios. Y eran acusados de eso. ¿Sí? Irónicamente, así funcionaba, así sucedió. Pero no solo eso, sino que también algo importante de todo el imperio romano era lo que se conoce como la Pax Romana. Cosas que permitían no solo una especie de paz dentro del imperio, que era bastante, entre comillas, esa paz, pero una suerte de paz, pero también un tema de identidad romana. Poder ser parte del imperio, poder tener una identidad dentro de toda la jerarquización de la sociedad romana, que eso también está dentro de la carta. Le animo a que puedan hacer un ejercicio ustedes allí, cuando, son 6 capítulos, es bastante cortita. Cuente cuántas veces aparece la palabra paz. Aparece muchas veces el concepto de paz. Pablo hartas veces está diciendo paz, eh, pero sin lugar a dudas, un tema crucial en toda la carta es la identidad del cristiano. Es una de las cartas en las que más se refuerza una de las frases que ya hemos conversado, en Cristo, en Él, en el Señor. Se repite, depende cómo se contee esta formulación, algunos la contean más de 40 veces en toda esta formulación. Muchas veces está en Cristo, en Él, en el Señor. Esta idea de nuestra identidad en Cristo es fuerte en la carta, muy fuerte, ¿sí? En un punto incluso, dentro de esta idea social, en el capítulo 5 sobre todo, Pablo habla sobre esclavos, amos, padres, hijos, esposos y esposas. Todo en una sección que tiene que ver con cómo funcionaba también la sociedad dentro de la cultura romana. Porque todo tiene que ver con esta idea de la identidad del creyente ahora en Cristo. Capítulo 1 nos muestra quiénes somos en Cristo. Capítulo 2 recuerda un poquito quiénes éramos en Cristo. Y del capítulo 4 en adelante va a mostrarnos cómo se vive el cristianismo, ¿sí? No basta con decir soy cristiano, sino que eso se tiene que ver en la vida diaria. La carta a los Efesios es cortita, muy, muy densa, muy profunda. Hay muchísima riqueza y evidentemente el espacio de este módulo no nos permite ahondar tanto como quisiéramos. Por eso, como siempre, cualquier duda, pregunta, le animo a que puedan hacerla. Hay pasajes que son complejos, interesantes. Hay frases que ni a la primera ni a la segunda lectura caen. No son fáciles de abordar. Así que cualquier duda, si la tienen, anótenla y lunes a lunes la podemos ir trabajando, porque no nos vamos a detener en todos los puntos, ¿sí? Así que, como siempre, sin antes de alguna duda, pregunta, comentario u opinión, antes de compartir pantalla y leer el texto, bien. Entonces, Efesios, sí, Una consulta, disculpe, se está ahora estudiando la carta de Éfeso, ¿cierto? De Efesios. sí, exactamente. Ya, perfecto, es que no me podía, por ahí me anduve perdiendo en el tema del Zoom, así que recién no me conecté de nuevo. Sí, no hay problema, no hay ningún problema. Cualquier duda ahí, puede abrir micrófono, no hay problema. Pero sí, estamos estudiando Ok, Efesios y vamos a ir leyendo, vamos a ir, bueno, leyendo verso a verso, pero no deteniéndonos en cada verso, ¿sí? ok, gracias. De nada.
Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, Pablo la escribe. ¿Cuándo la escribe? Aproximadamente entre el 60 y 62, ¿cómo se fecha un poquito ese proceso de Pablo? Pero es en el primer encarcelamiento en Roma. Allí es donde Pablo escribe esta carta. Un encarcelamiento, sí, estaba preso. Aquí escribe también la carta a los filipenses. De hecho, es interesante la carta, a Filipenses se le conoce la carta del gozo. Lo vamos a ver cuando estudiemos Filipenses, pero no es un detalle menor. Porque Pablo está desde la cárcel alentando a los hermanos de afuera, y no al revés. Es el preso el que está alentando a los libertos. Algo bien interesante que en Filipenses se ve más fuertemente. No hay casi ninguna discusión con respecto a la autoría de Pablo. El tema es este que decía hace un momento, si fue para Éfeso o fue para toda la región de Asia Menor. Allí está la discusión entre comillas. ¿Afecta el mensaje? No, no lo afecta. El centro, el mensaje sigue siendo intacto. Gracia y paz, con saludo común, a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como en varias de sus cartas tiene un fuerte énfasis trinitario. La carta a los Efesios no está fuera de esa idea. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Del versículo 3 al versículo 14 se concentra uno de los pasajes más alentadores de toda la Biblia. Del versículo 3 hasta el 14 es de las secciones más inspiradoras que podamos encontrar en todas las escrituras. ¿Por qué? Porque se centra solo y exclusivamente en describir cuál es la obra de Dios en nosotros y quiénes somos en Cristo. Todas las bendiciones que tenemos en Jesús, ¿sí? ¿Nos ha bendecido con algunas bendiciones? No, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición. ¿Cuánta gente o cuántas veces nosotros no hemos pensado, pareciera como que Dios no nos bendice lo suficiente? Pablo nos dice, es que ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual, ¿sí? Ojo, espiritual. Pablo no está pensando en una mansión, en un buen sueldo, en salud. No, está hablando de bendición espiritual. ¿Qué bendiciones espirituales? Bueno, dice todas. Pero, ¿cuáles serían algunas de esas bendiciones? Las va a mencionar aquí mismo. Adoptados, predestinados, escogidos, perdonados, redimidos, sellados. Va a mencionar gran parte de esas bendiciones, ¿sí? En Cristo es una frase que se va a repetir mucho, ¿sí? Hablábamos un poco sobre qué significa en Cristo y es cómo Pablo ocupa esta frase para demostrar la unión entre el cristiano y Cristo, entre el creyente y Jesús. Esta unión mística entre nosotros y Cristo, que la hace el Espíritu Santo, nos une al cuerpo de Cristo, es lo que reduce o resume, perdón, la frase en Cristo. Trata sobre la identidad del creyente. Trata sobre la comunión con Cristo. Trata sobre la comunión con los hermanos, porque todos estamos en Cristo, ¿sí? Que también lo va a decir en un momento. Y trata sobre, evidentemente, nuestra vida eterna, que está en Cristo, ¿sí? Porque Dios nos escogió en Cristo. ¿Cuándo nos escogió en Cristo? Cuando escuchamos el Evangelio y dijimos, sí, amén, creo en ti, no. Antes de la fundación del mundo. Pablo ya ha expresado esta frase sobre sí mismo, ¿sí? Pablo dice que él también fue escogido, pero Pablo dice que todos fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para tener una vida espectacularmente buena? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuál es el propósito de la vida? La Biblia es tremendamente clara con nuestro propósito, ¿ah? Muy clara con nuestro propósito. Aquí Pablo nos dice algo: ser santos y sin manchas delante de Él. ¿Cómo vamos? No es necesario responder, ¿sí? Es una pregunta que deberíamos tenerla ahí en nuestra mente. ¿Cómo vamos con ese propósito de vida? Dios nos ayude, ¿sí? Interesantemente, ojo, porque pues que Dios es maravilloso. El propósito de Dios al escogernos antes de la fundación del mundo en Cristo, fue para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sabe qué oró Jesús antes de ser sacrificado? Juan 17. Padre, que se santifiquen. No fue esa precisamente.
Santifícalos. Tú santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esto no significa que nosotros no tengamos que santificarnos, ¿sí? Sí hay pasajes en donde se nos llama a ser santos, pero Jesús en su oración nos dice que es el Padre el que nos santifica. ¿Y cómo nos santifica el Padre? Mediante su palabra. Cada vez que somos expuestos a la palabra de Dios, hermanos, nos estamos dejando santificar por el Padre. Cada vez que somos expuestos a la palabra, el Padre está santificándonos. Por lo tanto, cuando no queremos acercarnos a la palabra, de una forma, aunque no lo queramos hacer así, pero de alguna forma estamos diciendo, no quiero que me santifiques. Por eso necesitamos ser expuestos siempre a la palabra. Porque si nuestro propósito es ser santos y Dios nos santifica por medio de su palabra, acerquémonos a su palabra de todas las formas posibles, ¿sí? De todas las formas posibles. Este nos escogió en Cristo es una discusión que podría tomar mucho tiempo. Nos escogió en Cristo. Esa elección es particular, es corporativa. Fue una discusión que tuvimos también en el libro de Romanos, ¿sí? Discutíamos allí cómo hay grupos de cristianos que creen que Dios elige a un grupo en donde no hay nombres, ¿sí? Dios escoge a la iglesia. Pero ¿quién es la iglesia? Bueno, los que aceptan a Cristo. Pero no es individualmente. No es que escogiera a Pepito, a Juanito y los seleccionara uno a uno. Eso es una elección corporativa. Dios escoge a todos los que crean en Cristo. Pero hay otro grupo de creyentes que dice, sí, es verdad, Dios escoge una iglesia. Pero esa elección, aunque es corporativa, esa elección es individual. Es personal. Dios escoge a Pepito para ser parte de su iglesia, ¿sí? Cada una de las dos partes tiene buenos argumentos para defenderse, ¿sí? Independiente de cuál parte tomemos, sea una elección particular, una elección corporativa o incluso una posición intermediaria, que al menos la que a diario lo conversábamos esa vez, que Dios corporativamente elige a personas de manera personal, ¿sí? Hay una mezcla, no pueden estar separadas, ¿sí? Porque Dios no puede escoger corporativamente sin saber quiénes son los que está escogiendo. Dios escoge un pueblo y sabe quiénes son aquellos que ha escogido para su pueblo, ¿sí? Independiente de cuál sea la postura, el punto de Pablo es Dios ha escogido por amor y nos ha escogido en Cristo, ¿sí? No importa cuál sea la forma, eso lo podemos discutir en otro momento. El asunto es que somos bendecidos por haber sido escogidos. Estamos en Cristo, Dios nos escogió. Esa es una realidad. Hemos creído en Jesús, Dios nos ha elegido. Y no cuando decidimos aceptarlo, sino antes de la fundación del mundo. Y para mí eso es lo más impresionante, que Dios nos escogiera antes de que nosotros dijéramos que sí. Hay una canción que dice una frasecita a eso, me elegiste antes de que dijera sí. Y es cierto, Dios nos escogió antes, ¿sí? En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí. O sea, no solo nos escogió, y esto también lo dice Romanos, ¿verdad? Que nos escogió, nos llamó, nos predestinó, nos justificó, nos glorificó. Todo esto que aparece en Romanos 8, también ahí está. Nos predestinó para ser hijos suyos, para ser hijos suyos. Y esto es lo impresionante, hermanos, porque hasta este punto, y lo vamos a ver en todas las escrituras, aunque hay ciertos pasajes interesantes, Dios no nos escogió para hacer algo en particular. Dios nos escogió para ser alguien en particular, para ser sus hijos. Él no dijo, ¿sabes qué? Te voy a escoger a ti para que me ayudes con la guitarra. Te voy a escoger a ti para que me ayudes con las sillas. Como si la elección solo fuera por una necesidad, para cumplir una tarea, simplemente. Pero no, la elección divina no es para cumplir una tarea. Dios no nos necesita para hacer nada. Él podría hacerlo todo sin ningún problema. Y Pablo también lo ha expresado en otros momentos, llegando a decir que somos colaboradores de Dios. Y esto es precioso, porque Dios nos escoge para ser sus hijos, porque Él así lo quiso mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Y esto también es importante. Esto también lo dice Pablo en Romanos. No sé si alguien se acuerda cómo Pablo dice esto mismo en Romanos. Conforme a la buena intención de su voluntad nos predestinó para ser hijos. Hermana Carolina, tiene la mano levantada.
Sí, pastor, buenas noches. Que estuve buscando en algunas versiones decía su beneplácito. Mm, eh, y busqué ese porque me llamó la atención el beneplácito. Y dice que en el contexto bíblico es a la voluntad o el favor de Dios hacia los seres humanos. Decía la voluntad de Dios de permitir el sufrimiento. Ah, ya, pero que eso lo escribí después ya. Pero es la voluntad de Dios y el favor de Dios hacia nosotros, a sus hijos. sí, buena voluntad, lo traduce la NBLA. Sí, buena voluntad, la palabra beneplácito. Efectivamente. Denme un segundo que veo aquí un comentario. Gracia, gracia, ¿sí? Gracias, a un reflejo, la gracia de su beneplácito, de su buena voluntad. Pablo dice algo interesante en la carta a los romanos. Dice que escogió a Jacob y desechó a Esaú. Parte en el capítulo 9, ¿verdad? Y en un momento dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Pero aquí en la carta a los Efesios, evidentemente, tal vez un poco más trabajado, y no en un sentido personal, aquí podemos hablar de un sentido más general, porque está hablando de todos los creyentes, la elección o la predestinación para ser hijos no es conforme a nuestras capacidades, no es que tengo yo para ofrecerle a Dios, no es cuán bueno soy en algo para que Dios me escoja por sobre otros, no, la elección y la predestinación es conforme a su buena voluntad. A la buena intención de su voluntad, que su voluntad es buena. También lo dice Pablo en Romanos. Es de acuerdo a su gracia, a su misericordia, a su buena voluntad. ¿Pero para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Esto es importante. Dios hizo todo esto. Nos bendició con toda bendición espiritual en Cristo, nos escogió en Cristo, nos predestinó para ser adoptados en Jesús conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Para qué? ¿Para qué hizo Dios todo esto? ¿Para demostrarnos su amor? Sí, vemos su amor allí, pero no ese es el propósito principal. El propósito principal es para la alabanza de la gloria de su gracia. Hay una idea que, ojo, no es que esté mal, no es que esté mal. Es correcto decir que la redención del hombre es un tema de la Biblia. Sí, es un tema de la Biblia. Podemos ver esa redención desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero ¿es ese el tema de la Biblia? ¿La Biblia trata sobre nosotros y gira alrededor de nosotros? No, no gira alrededor de nosotros, sino de Cristo. Pero si nosotros reducimos a la Biblia, es que la Biblia se trata de la redención del hombre. No es Cristo el centro. El Evangelio no trata sobre la redención del hombre, tampoco. El Evangelio trata sobre Jesús. ¿Cómo Jesús redime a la humanidad? ¿Cómo Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, em, muestra este plan de redención que progresivamente se va revelando hasta la manifestación de Cristo en su primera venida y en la consumación en su segunda venida? Y esto es importante, la redención en Cristo. Sí, eso es buena forma de resumirlo. Porque si el tema de la Biblia y Dios gira alrededor de la redención del hombre, entonces Dios se vuelve necesario para el hombre. Sí, es cierto, porque no podemos ser salvos sin Él, pero en un sentido temático, como si Dios sin el hombre no tendría tema y que todo giraría alrededor nuestro, cuando no es así. Me gusta Corintios capítulo 2, capítulo 4, perdón, 2 Corintios capítulo 4, verso 4, cuando Pablo dice que el mundo está cegado por el enemigo. Tiene entenebrecido su entendimiento para que no les resplandezca la luz de la gloria del Evangelio de Jesucristo. Todo se trata sobre la gloria de Dios. Fuimos adoptados, sí, por amor, pero para la gloria de Dios. Fuimos elegidos para la gloria de Dios. Fuimos predestinados para la gloria de Dios. Todo lo que Dios hizo, lo hizo para su gloria. Cerrar la obra de Cristo en es que Jesús murió por amor, tendríamos que especificar por amor a quién. Por amor a nosotros, claramente. Entonces todo gira alrededor nuestro. La- la- Sé que son expresiones que pueden ser válidas si se entienden bien, pero mucha gente reduce la Biblia a una carta de amor hacia nosotros.
una carta de amor de Dios para nosotros. Y sí, desde una cierta perspectiva vemos el amor de Dios, pero es que la Biblia es más que eso, porque no se trata de nosotros, sino de la gloria de Dios. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? ¿Para salvarnos? No, murió para glorificar al Padre. ¿Cómo glorificó Jesús al Padre? Tomando el lugar de pecadores para comprar un pueblo por medio de su sangre, redimiéndolos, haciéndolos suyo y prometiendo salvarlos, viniendo en una segunda oportunidad a buscar este pueblo que ha redimido, que ha comprado. Sí, ese es el cómo Dios glorificó, cómo Jesús glorificó al Padre. Pero ¿por qué lo hizo? Fue para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Jesús, antes de morir, no dijo, Señor, Padre, muéstrale el amor que tienes por ellos y mátame. Jesús dijo, glorifica, glorifícame, glorifica a tu Hijo, como yo te glorificaba a ti. Porque todo se trata de eso. El Evangelio trata sobre la gloria de Dios. ¿Cómo poder ver la gloria de Dios en nuestra vida? A través del sacrificio de Cristo. Es el evento que destella la gloria de Dios, como ningún otro, como ningún otro, hasta este momento de la historia. ¿Sí? Esperamos verlo resplandecer en gloria también cuando venga por segunda vez y derrote a sus enemigos por completo y establezca un reino perpetuo por los siglos de los siglos y estando con él, evidentemente. Pero hasta este punto, el sacrificio de Cristo es la mayor expresión de la gloria de Dios. ¿Sí? Y Pablo lo va a decir. En el capítulo 2 lo dice que Él murió por nosotros aun cuando éramos pecadores todavía. ¿Sí? Avancemos. En Él, otra vez, tenemos redención. Pregunta, ya pregunté esto, así que deberían responder rápidamente. ¿Qué significa redimir? Redención. Son conceptos que deberíamos aprender ahí, grabar a fuego en nuestra mente. Interesantemente preguntado por redención, rescatar y comprar, efectivamente. Redimir es rescatar, pagar el precio por la libertad de un esclavo. Eso que no ha preguntado propiciación. Ese comprar, bien. Propiciación aparece menos, pero tiende a ser de los más complejos también, porque se ocupa menos la palabra. Redimir se ocupa mucho también. Pero bien, tenemos redención. ¿Mediante qué? Su sangre. Pedro también lo dice de la forma exactamente igual. Fuimos comprados no con oro ni plata, sino con la preciosa sangre de Jesús, dice Pedro también, ¿verdad? El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, porque no merecemos ese perdón, ¿verdad? El perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. ¿Cómo lo dice propiciación? Bien, ahí está. El pastor Simón, aplacar la ira, apaciguar la ira. Sí, bien, 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 bien. ¿Cómo lo dice Pablo esto aquí? Esto de ha hecho su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. ¿Cómo lo dice Pablo en Romanos? Porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios en nosotros, ¿verdad? En toda sabiduría, ojo, en toda sabiduría y discernimiento, ojo con esto, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Si yo le pregunto a usted entonces, ¿cuál es el misterio de su voluntad? Si Pablo dice que nos dio a conocer en toda sabiduría y discernimiento. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? La palabra misterio pertenece casi exclusiva a la teología de Pablo. Pablo ocupa mucho la palabra misterio. Misterio, en la teología de Pablo, no es algo misterioso, valga la redundancia, ¿sí? Tiene que ver con una verdad que está en el Antiguo Testamento de manera velada. Está entre líneas, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Y fue revelada en el Nuevo Testamento. Eso es un misterio. Algo que estaba oculto y se reveló. Revelación, efectivamente. Se relaciona de hecho con la palabra apocalipsis, que significa revelar, ¿sí? El concepto de misterio. ¿Qué es eso que estaba oculto en el Antiguo Testamento y se revela en el Nuevo Testamento? Pablo menciona distintos misterios. Uno, por ejemplo, está en el capítulo 5 del matrimonio terrenal y la unión de Cristo en la iglesia. Ese es uno. Pero ese no es el misterio. El misterio es uno, particularmente uno, que Dios rompió la barrera que separaba a dos pueblos y de estos dos pueblos hace uno, ¿sí?
Ese es el misterio grande que aparece en la carta a los Efesios, que lo vamos a ver más adelante. Pero el misterio de su voluntad tiene que ver justamente con eso, con cómo Dios ha demostrado su gloria a través de esta voluntad. Pero lo interesante acá es que nos dio a conocer. Dios no es un Dios que está oculto. No es un Dios que hay que hacer ciertos ritos para poder descubrir los misterios de Dios y un montón de cosas. Dios no está oculto. No está oculto. Dios jamás se ha ocultado de nadie. Dios nos ha dado a conocer su voluntad. Pablo dice en Romanos que él mismo se ha hecho evidente mediante la creación. Dios no está oculto. Había una rama que se le conoce como los gnósticos, que ellos creían en cuestiones místicas sobre Dios. Pablo dice, no, Dios se dio a conocer, no está oculto, ¿sí? Según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Una de las cosas que puede involucrar toda esta idea es la consumación de la obra de Cristo, ¿sí? Completa, en donde Cristo ya venga y gobierne por encima de todas las cosas, como lo dice también Pablo en Filipenses, que le dio un nombre por sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda la lengua confiese que Él es el Señor. También involucra esa idea, ¿sí? Y este punto, miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, involucra la consumación de la obra de Cristo también, ¿sí? Que eso es parte de ese misterio que está hablando acá en el verso 9. También en Él, en Cristo, hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados, otra vez, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, no conforme a nuestras capacidades, sino a su voluntad, a fin de que nosotros, ¿qué? Que fuimos los primeros en esperar en Cristo, ¿qué? Seamos para la alabanza de su gloria. Otra vez, la misma idea, para la alabanza de su gloria. ¿Sabe que Apocalipsis dice algo muy similar a esto? De una manera distinta. Pero Apocalipsis dice algo similar. Porque aquí Pablo está diciendo que nosotros fuimos creados, nosotros fuimos predestinados. Todo esto para la alabanza de su gloria. El libro de Apocalipsis dice que hay un cántico en un momento que no todos pueden cantar. No todos pueden cantar ese cántico, sino solo aquellos que fueron redimidos pueden alabar a Dios de una manera particular. Solo aquellos que fueron comprados con su sangre pueden alabar su gloria de una manera particular. Y esto es interesante porque los ángeles no pueden decirle a Dios gracias porque nos ha redimido. Solo nosotros vamos a poder decir eso. Solo nosotros podemos alabar a Dios de esa forma. Ningún ángel puede decir gracias por morir en la cruz por mí. Gracias por adoptarme como tus hijos. Ningún ángel va a poder ser capaz de adorar a Dios de esa forma. No significa que no puedan adorarlo, si lo hacen, día y noche. Pero nadie va a poder dar la alabanza a Dios que usted y yo podemos dar. Ninguno, ninguno. En Él, otra vez en Él, también ustedes, Pastor Simón, adelante. Perdón, pastor, antes que prosiga, yo he visto versiones donde el versículo 11 no es traducido como hemos obtenido herencia, sino que hemos sido hecho herencias, como que nosotros hemos convertido en una herencia. Eh, yo no sé si usted lo sabe, pero me gustaría un poco resolver esa duda porque según cómo se traduzca, se entiende completamente diferente. O sea, nosotros obtenemos una herencia o nosotros fuimos convertidos en una herencia. De hecho, creo que usted está en Bible Gateway. Sí, si usted Sí, separa en la letra H, justo, creo que aparece la otra. Fuimos hechos una herencia, sí. justamente por lo mismo. Porque hay manuscritos que están traducidos diferentes o que tienen textos diferentes. Va- Yo lo pregunto porque he visto versiones y se entiende diferente y me imagino que habrá alguna discusión respecto a eso. Sí, efectivamente es así. Hay una doble traducción con respecto a
el concepto de el objeto de la herencia. ¿El objeto lo recibimos o el objeto somos nosotros? ¿Sí? ¿Dónde se aplica la idea de herencia? Antes de cualquier cosa, cual fuera de las dos, ninguna está en disonancia al mensaje de la Biblia. Eso es importante. Porque la Biblia en otros pasajes dice que nosotros recibimos herencia. Somos coherederos con Cristo, o sea, recibimos una herencia, ¿sí? Pero también en otros pasajes la Biblia dice que nosotros también somos la herencia de Dios, somos su porción, ¿sí? Somos su pueblo adquirido, somos su especial tesoro, pero, de hecho, es interesante que el propio Pablo, en el capítulo, si mal no recuerdo, es el capítulo 2 creo que sí, Pablo cita un pasaje del Antiguo Testamento en donde se habla de cautivos. En ese pasaje se habla de que nosotros, en la cita original, nosotros le damos dones a Dios. Nosotros le damos algo a Dios, pero Pablo lo traduce y lo translitera cambiando el sentido de que nosotros somos el regalo de Dios. Lo translitera, lo cambia, en el sentido de que nosotros fuimos ofrecidos para Dios, pero Pablo lo transforma en que Dios nos ha ofrecido a nosotros como un regalo para otros, ¿sí? Cambiando un poquito esa idea de justamente el concepto de premio, de regalo o de don, ¿sí? Cual fuera de las dos, de que somos herencia o Dios nos ha, o tenemos una herencia, o Dios, o somos la herencia de Dios, es correcto. El punto es que si nosotros somos la herencia de Dios, el tema es que eso refleja una forma distinta la gloria de Dios, en la idea de este cierre, de acá. Porque la gloria de Dios se refleja justamente en nosotros mismos, ¿sí? Y si hemos obtenido la herencia, la gloria de Dios se refleja no en nosotros, sino en lo que hemos recibido. Por lo tanto, dónde cae o dónde se refleja la gloria de Dios sí cambia en cómo se traduce el punto. No cambia la verdad de que somos herencia y hemos recibido como herencia también. Pero sí cambia el objeto de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que lo refleja? Cual fuera de las dos traducciones, también ambas reflejan la gloria de Dios. ¿Sí? Ambas lo reflejan. Tanto que nosotros reflejemos la gloria de Dios, porque sí lo hacemos. De hecho, Pablo lo va a decir, no en este capítulo, más adelante, que Dios se glorifica por medio de Cristo y por medio de su iglesia. Ahí es glorificado Dios. Así que en ese sentido, la traducción de que somos la herencia iría en línea con esa idea que Pablo va a decir más adelante, pero si es la otra parte, que nosotros hemos recibido herencia, todas estas bendiciones son un reflejo de la gloria de Dios en nosotros. Y esta idea de la buena administración en el cumplimiento de los tiempos también reflejaría esa idea de la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Cuál de las dos es correcta? Tampoco sabemos si acaso Pablo jugó con el lenguaje, como en otros pasajes en donde se permite doble interpretación y aparentemente intencional se hizo así. Acá no sabemos si fue intencional o no. ¿Sí? En él, Gracias. de nada, de nada. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él, en Cristo, ¿con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Aquí la Reina Valera lo traduce como arras o arras. La palabra garantía. Arras significa eso, garantía. Es un término legal. Es lo que se da, como valga la redundancia, garantía de que yo voy a cumplir mi promesa. ¿Sí? Eso es una garantía o una arras. Ahora, ¿quién dio la garantía? ¿Nosotros dimos garantía? No, Dios dio la... ¿Qué vamos a dar nosotros, verdad? ¿Qué vamos a decir? Señor, voy a cumplir mi promesa y te dejo mi carnet como cumplimiento de que voy a cumplirlo. No, evidentemente no tenemos que ofrecer a Dios. Es Él, efectivamente, Él hizo el pacto. Lo estudiamos cuando veíamos Gálatas, cuando esta idea de Abraham, cuando pasa Él por los animales, ¿sí? Él hizo el pacto, o como lo dice Hebreos, no teniendo a alguien mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Es esa idea. Él se compromete. Hermanos, yo no sé si lo dimensionamos. Es que Dios no tendría que comprometerse a nada si él es fiel en sí mismo. Él lo que dice lo hace. Pero no solo nos prometió, sino que dio una garantía. Dio una garantía, hermanos.
¿A quién le sirve la garantía? ¿A él o a nosotros? A nosotros. Ojo, voy a hacer una pregunta. Solo si alguien la puede saltar, la puede responder. Esta idea, sellados con el Espíritu Santo que nos ha dado como garantía de nuestra herencia. En el Antiguo Testamento esto está. Esto aparece en el Antiguo Testamento, de una forma distinta, pero no tan distinta. Solo para dar pistas, profetas. ¿En qué parte, saben, o a qué pasaje del Antiguo Testamento esto le hace eco? ¿Algún pasaje de algún profeta en donde se hable de el Espíritu Santo? Zacarías, bien. ¿Qué otros pasajes hablan sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Hay varios, hay varios. Bueno, Joel es uno, ¿verdad? Que se promete el Espíritu Santo. Joel es uno. Jeremías también promete de alguna forma este nuevo nacimiento del corazón, pero no es tan explícito. Jesús le dijo a Nicodemo, tú siendo maestro deberías saber estas cosas. Y le dijo a Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu, le dice a Nicodemo. A qué se refería Jesús cuando habló del nacer del Espíritu y del agua? El profeta Ezequiel, en un momento, da una profecía muy interesante. En el capítulo 36, Ezequiel promete que Dios nos limpiaría con agua, que nos lavaría con agua, que transformaría este corazón duro y nos daría un corazón de carne, que Él nos limpiaría, nos perdonaría, ¿sí? Isaías también habla justamente de esta limpieza, ¿sí? Miqueas también. Ezequiel dice en un momento particular que nos daría nuevo corazón, que nos daría nuevo espíritu y que nos daría su espíritu en nosotros, que su Espíritu Santo estaría en nosotros. ¿Para qué? Para que pudiésemos obedecer sus mandamientos. Porque un corazón, Ezequiel 36, 26 al 27, efectivamente. Porque un corazón nuevo no es suficiente para agradar a Dios. El corazón es corruptible. Un espíritu nuevo no basta tampoco porque la carne también se resiste. Necesitamos su Espíritu Santo en nosotros para poder agradar a Dios. Y eso fue lo que Dios prometió en Ezequiel, hermanos. Y se cumplió. Pablo está diciendo esto, que Él nos dio a su Espíritu Santo. Esto es, claro, se cumple cuando el Espíritu es derramado en Pentecostés, ¿verdad? Pero Pablo nos está diciendo que fuimos sellados. O sea, este Espíritu además funciona como un sello. Este sello es de pertenencia. Es un sello de pertenencia, ¿sí? De que le pertenecemos a Él. Somos su propiedad. Pero al mismo tiempo, este Espíritu Santo para nosotros es una garantía. ¿Una garantía de qué? ¿Garantía de qué tenemos por tener el Espíritu Santo? ¿Qué se nos garantiza con eso? Salvación. Salvación. Garantía de salvación. Efectivamente. ¿Es que no basta con la promesa? ¿No fue suficiente Cristo en la cruz? Qué maravilloso que es Dios. Entendiendo este pasaje, a la luz de Ezequiel, que dice que Él nos da a su Espíritu Santo para que podamos agradarlo, la carta a los filipenses, sobre todo cuando dice que preocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor, pero es Dios el que pone el querer como el hacer en nosotros según su buena voluntad, tiene un sentido potente. Porque esta garantía no es solo que Dios nos va a dar la salvación, porque Ezequiel dice que la garantía es que vamos a agradar a Dios, vamos a obedecer sus mandamientos, no hay dudas. Es necesario el Espíritu Santo para que el corazón fuere transformado, efectivamente. Pablo ha hablado del Padre, del Hijo y del Espíritu como agentes salvíficos, divinos, únicos y suficientes para la salvación del hombre. Es que todo esto en perspectiva es tremendamente profundo. Por eso le decía al principio, podemos tomar un módulo entero para estudiar Efesios, un módulo entero.
¿sí? Pablo no está escribiendo por escribir, está conectando, bueno, ya lo hemos visto en otros momentos, la Biblia entera, ¿sí? Está conectando muchas cosas, ¿sí? Desde aquí hasta el final, porque en la armadura de Dios, tal vez de los capítulos, de los pasajes más conocidos de la carta también, Pablo también hace conexiones con el Antiguo Testamento. Y eso es importante, lo vimos en Romanos también. El Evangelio no es una innovación, el Evangelio siempre estuvo allí. Y Pablo lo dice en Gálatas, que Abraham recibió el Evangelio. Siempre estuvo allí, ¿sí? Ojo, es importante, porque esto, aquí Pablo cierra este punto, en el versículo 14 lo cierra, y lo cierra de esta forma, para la alabanza de su gloria. Se repite 3 veces, hermanos, 3 veces. Lo hemos comentado en otros momentos, pero cuando las cosas se repiten constantemente en los textos antiguos, no solo en la Biblia, los textos antiguos involucran énfasis, importancia. Es una forma de poner exclamación, negrita, mayúscula, para hacer énfasis en algo, ¿sí? Y el énfasis claramente está en alabanza de su gloria, para la gloria de Dios. Todo esto refleja la gloria de Dios. Todo esto muestra la gloria de Dios. Y esto es un pensamiento súper personal, hermanos, pero me gustaría compartirlo con ustedes. No necesitan por qué compartirlos, pero entender esto, a mí hay muchas canciones, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo creo que hay cientos de canciones que dicen, muéstranos tu gloria, queremos ver tu gloria, manifiesta tu gloria. Y muchas veces no sabemos a qué nos queremos referir con eso. Cuando vemos acá, podemos ver la gloria de Dios. Pablo nos dice que la gloria de Dios está exhibida allí. Has nacido de nuevo. ¿Qué manifestación más grande que la gloria de Dios quieres ver en eso? Si el Espíritu de Dios mora en ti. Si Cristo Jesús murió en la cruz para darnos su Espíritu Santo, ¿qué otra gloria quieres ver? Si Cristo murió cuando éramos pecadores, ¿qué otra gloria quieres ver? Si fuiste elegido antes de hacer bien y mal, antes de la fundación del mundo, ¿qué otra gloria quieres ver? Muchas veces se habla mucho de la gloria de Dios y se canta, muéstranos tu gloria, queremos ver tu gloria, ignorando que las escrituras nos muestran la gloria de Dios, porque el Evangelio trata sobre la gloria de Jesús, sobre la gloria de Dios. ¿Quiere ver la gloria de Dios? Conozca a Dios a través de las escrituras y vamos a ver su gloria. ¿Continuamos? ¿Pasamos? ¿Alguna duda, comentario, pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? Perfecto. Por esta razón, una razón no menor, ¿ah? Una razón gigante, todo lo que dijo atrás, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pablo oraba por ellos. Esta es una oración, y Pablo que hace distintas oraciones en Efesios, que nos dan muchas lecciones y principios acerca de la oración, ¿sí? Pablo los menciona, ora por ellos, ¿sí? No en un sentido, Señor, bendice a todas las iglesias de Éfeso. Pablo era un poquito más específico a la hora de orar. Mencionaba a estos creyentes, ¿sí? Pero no solo eso. Fíjense lo que Pablo pide. Da gracias. ¿Sí? No solo pide, da gracias. ¿Damos gracias nosotros por nuestros hermanos? Gracias, Señor, por la iglesia en este lugar. Gracias, Señor, por la iglesia en este otro lugar. Gracias, Señor, por mis hermanos. Por el amor que demuestran entre ellos. Por el amor que te muestran a ti. Pablo nos llama a ser agradecidos. La vida de nuestros hermanos es un motivo de gratitud. No por lo que ellos sean o lo que ellos hacen, sino por lo que Dios ha hecho en ellos. Pablo, ver a alguien creyente, para Pablo eso es ver la gloria de Dios. Porque Pablo salvó a un pecador. Pablo piensa en otro y dice, Dios lo salvó. Doy gracias por eso. Es un motivo de gratitud, ¿sí? Pero no solo eso, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ya ha hablado harto de la gloria de Dios, ahora es el Padre de gloria, evidentemente, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en qué? En visiones sobre el infierno, en visiones sobre el cielo, en visiones sobre los demonios, sobre los ángeles, sobre terremotos, sobre las cosas futuras, no, de revelación en un mejor conocimiento de Él. Pablo ora mucho para que podamos entender, comprender, conocer mucho. ¿Por qué?
¿Por qué para Pablo es tan importante conocer, comprender, entender, saber? ¿Por qué? Porque no hay otra forma de poder conocer a Dios. No hay otra forma de poder glorificar a Dios si no conocemos al Dios que debemos glorificar. ¿Y por qué glorificarlo? Este conocimiento no es informativo, es un conocimiento relacional. Y es interesante que Pablo nos haya dicho que él ya nos conoció primero. Ahora nosotros debemos conocerlo a él. Ora Pablo para que podamos tener un espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de él. Mi oración es que los ojos de su corazón le sean iluminados. Esto tiene que ver con lo mismo, con entendimiento. ¿Quién es el que nos ilumina? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos permite conocer más de Dios. ¿Sí? Pablo lo dijo en Corintios, aquellos que están bajo el maligno no son capaces de ver la gloria del Evangelio de Cristo, están cegados. Si hemos podido conocer a Dios por medio de su palabra, es porque el Espíritu Santo ha obrado en nosotros. Pero fíjense, ¿para qué ser iluminados? Para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Cuál es la esperanza de nuestro llamamiento? Pablo ya lo dijo un poquito más arriba. Pablo quiere que entendamos cuál es nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Ser salvos simplemente? No, vivir para la alabanza de la gloria de Dios. Esa es la esperanza de nuestro llamamiento, ¿sí? También para que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Sabe usted cuál es la herencia suya? ¿Qué es lo que hemos recibido? Pablo ora para que podamos conocerlo, ¿sí? ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia y la fuerza de su poder? Esta idea de poder va a estar presente en toda la carta. Poder, potencias, dominios, autoridades, son cosas que están presentes allí, ¿sí? Gran parte de esto se puede entender debido al contexto de la carta. Esta idea de realidades espirituales en la cultura de la región de Éfeso eran bastante fuertes, como veíamos al comienzo, pero aquí esta palabra extraordinaria, y aunque yo prefiero la NBLA, la verdad es que la Reina Valera aquí lo traduce mejor. La palabra extraordinaria. ¿Cuál es la palabra que se menciona allí en extraordinaria? Súper eminente. Sí. Pablo está inventando palabras ahí. Esa palabra no Súper existe. eminente. Sí, esa palabra no existe. Pablo está, es como decir, gigantescamente gigante, tremendamente tremendo. Es una cosa así, es una exageración, es una hipérbole. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra grande, la palabra súper, no alcanza. Dios es más allá del concepto de grandeza que tenemos. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros? ¿Cómo Dios ha demostrado su poder para con nosotros? Pablo lo ha dejado bastante claro a esta altura de la carta. Y no llevamos ni 20 versículos y ya está muy claro. ¿Cuál es ese poder? Ese poder no se manifiesta en sanidades, que sí, vemos su poder allí, evidentemente. Ese poder no se manifiesta en ciegos viendo, cojos caminando, muertos resucitando, muertos físicos, ¿sí? Sino en la obra de Cristo, en nosotros. Esa es la mayor demostración, ¿sí? Conforme a la eficacia y la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Segunda vez que menciona lugares celestiales. Lo dijo al principio, toda bendición, ¿sí? Al principio lo decía también lugares celestiales. Muy por encima de qué? De todo principado, autoridad, poder y dominio. Pablo menciona esta fórmula en distintas partes de las cartas, ¿sí? No en todas, pero en algunas partes está. La gran mayoría de los intérpretes creen que esta es una jerarquía. Principados, poderes, autoridades y dominios. Jerarquías espirituales, ¿sí? No todo, la realidad angelical es exactamente igual. No todos tienen el mismo propósito, aparentemente de acuerdo a las descripciones bíblicas. Hay seres que tienen una función de mensajeros, que eso significa la palabra ángel. Hay seres que se les llama querubines, hay seres que se les llama serafines, hay seres a los que se les llama arcángeles. Y se habla de esta principal autoridad, poder y dominio como si fuesen
No solo rangos, sino seres. Mucha gente cree que principado es un ser, autoridad hace un ser, poder, dominio son seres, no solo rangos, sino seres, que estos son nombres, ¿sí? Efectivamente, lo que nos comparte la hermana Carolina también habla un poquito sobre eso. Esta idea, Pablo lo va a seguir mencionando, pero hay algo importante, porque recordemos que el contexto de esta gente tiene que ver mucho con el espiritismo, con brujería, con hechicería, en donde habían realidades demoníacas. Ellos queman sus libros. Había una idolatría, un paganismo y cosas no correctas, evidentemente, en medio de este punto. Pablo les está diciendo, Jesús está por encima de todo eso. Y no solo, sino y de todo nombre que se nombra. Como por ejemplo, ¿qué nombre se nombraba en esta cultura, en la región de Éfeso? Diana, por ejemplo. Se nombraba mucho. Bueno, Jesús está por encima de ese nombre. Pero no solo de este siglo, sino también del venidero. El concepto de siglo venidero tiene distintos matices, ¿sí? Ah, en este concepto, ojo, porque en el capítulo 2 vuelve a aparecer, pero debemos prestar atención a cómo está escrito. Aquí dice el siglo venidero, y en el capítulo 2 habla de los siglos venideros, en plural, ¿sí? El siglo venidero puede involucrar dos matices. Uno es desde la venida de Cristo, segunda venida de Cristo, y de ahí para adelante, toda la eternidad, eso sería el siglo venidero. Por lo tanto, Pablo estaría diciendo que Jesús está por encima de cualquier nombre, en esta vida terrenal o en la vida eternal, según esa postura o ese matiz del siglo venidero. Pero para otros también el siglo venidero sería toda la realidad de la iglesia hasta antes de la venida de Cristo. Eso también sería el siglo venidero. Por lo tanto, Pablo estaría diciendo que Jesús es un nombre superior a cualquier nombre que pueda aparecer antes de su venida. ¿Por qué antes de su venida? Porque de ahí para adelante Jesús elimina a todos sus enemigos y evidentemente él queda como el mayor, evidentemente, ¿sí? Eh, efectivamente, Nerón estaba, porque sí, en el siglo, perdón, en los 60 estaba ya Nerón reinando. Nerón es el que termina matando según la tradición, a Pablo, ¿sí? Entonces, él exigía adoración. Estaba el culto imperial, decíamos al principio también. Esta idea de que los emperadores exigían adoración. No es ni siquiera, sí, era un capricho, evidentemente, pero era una ley, era legal, era ley. Ellos tenían que saludar al César. De hecho, decían, el César es el Señor. Por eso los cristianos fueron perseguidos. Los cristianos decían, no, solo hay un Señor, solo hay uno y ese es Jesús. No podían llamar Señor porque el término Señor es divino. Y ese se le aplicaba al César, al emperador. Entonces, Jesús es superior a todos estos. Cuando la carta se entiende en el contexto en el que estaba sucediendo o que estaba viviendo en la región, nos permite dar un poquito más de profundidad a estas ideas de potestades, de nombres, de autoridades y que Cristo es superior. Porque esta comunidad, estos creyentes, mezcla judía, mezcla gentil, había de todo, estaban rodeados de toda esta idea. El culto imperial, el paganismo, la idolatría a Diana y a otras diosas, ¿sí? Todo lo sometió bajo sus pies. Pero no dicen otros pasajes que todavía no está todo bajo sus pies. Chanfles. Se nos equivocó Pablo. Se traspapeló. No, evidentemente no. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? ¿Por qué aquí todo está bajo sus pies y en otros pasajes no está todo bajo sus pies? ¿Alguna idea? Una clave siempre para interpretar los pasajes, siempre, tal vez la más básica de todas, es el contexto. ¿Sí? El contexto siempre es crucial. Los contextos de ambos pasajes no son exactamente iguales. Nos está hablando del mismo punto. ¿Sí? Aquí el punto es que Jesús está por encima de todas las cosas. No está hablando de que Jesús ya culminó su obra ni nada de eso. Jesús está por encima de todas las cosas, ¿sí? Y de cómo el poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos y lo sentó en los lugares celestiales por encima de todo, si Jesús está por encima de todo, ¿hay algo que esté por encima de sus pies? No, evidentemente no en un sentido de soberanía y gobierno, ¿sí?
porque Jesús está por encima de todos. Ahora, los otros pasajes están hablando directamente de algunos conceptos como la muerte, el enemigo último a derrotar, ¿verdad? Que aún no sucede. Hay una idea en ciertos movimientos escatológicos, bueno, también está por fuera, pero por lo general se relaciona a la escatología. El ya, pero todavía no. Es un concepto que se ocupa mucho en el sentido de que Jesús es rey, es soberano sobre todas las cosas, pero aún no se consuma ese reino y ese gobierno. Aún, y eso va a suceder en la segunda venida de Cristo, ¿sí? Una postura ampliamente aceptada. Hay otras personas que toman otras posturas, pero es muy aceptada esa idea, ¿sí? Todo lo sometió bajo sus pies y a él dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Hay una canción, no sé si la han escuchado, cortita, que se llama Tú lo llenas todo. Bastante cortita. Y dice, eso lo va repitiendo, tú lo llenas todo, tú eres el centro. Habla sobre esta idea. Jesús es la cabeza de la iglesia. Pablo también lo ha dicho en otras partes, lo va a volver a decir aquí en la misma carta en un momento, en el capítulo 5 cuando hable sobre el matrimonio, ¿sí? Va a volver a tocar esta idea. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Interesantemente, los católicos dicen que no, nosotros no somos el cuerpo de Cristo, o sí, pero la hostia también lo es, al mismo tiempo. O sea, Jesús tiene varios cuerpos. Interesante forma de pensar de nuestros amigos católicos, ¿sí? Para nosotros es solo representativo el pan, para ellos es literal. Pero bien, hasta aquí, ¿bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bien, avanzamos al capítulo 2. Y él, Dios, Jesús, nos dio vida o les dio vida a ustedes que estaban muertos en delitos y pecados. Porque la paga del pecado es muerte, espiritualmente hablando. ¿Sí? Evidentemente, físicamente no. Espiritualmente estamos muertos en delitos y pecados. Jesús dijo que él vino no a los sanos, sino a los enfermos. ¿Sí? Pablo presenta una descripción más drástica todavía de la realidad humana. No es que estén enfermos, sí, el pecado es una enfermedad, pero para Pablo la humanidad sin Cristo está muerta. No es una sala de hospital en donde todos están esperando, ojalá que el doctor lo atienda y lo sane. La tierra es un cementerio. Esa es la descripción que está dando Pablo acá. Es más drástica. Es una visión más gráfica, más explícita de la realidad espiritual del ser humano. Está muerto. ¿En qué? En sus delitos y pecados. Como, como Lázaro. ¿Lázaro podía dejar de estar muerto? ¿Un muerto puede dejar de estar muerto? Me aburrí de estar muerto, no me gustó. Pensé que iba a ser más entretenido, pero no, mejor me devuelvo a la vida. No, evidentemente no. ¿Qué necesitamos para volver a la vida? Estar muertos. Bueno, el mundo y nosotros también, porque dice en los cuales anduvieron en otro tiempo, no ahora, no estamos muertos en delitos y pecados, no andamos en delitos y pecados, eso fue en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Otra vez estas realidades espirituales negativas en este caso, ¿verdad? La potestad del aire. ¿Quién sería el príncipe de la potestad del aire? Se tiende a relacionar al propio Satanás, ¿sí? El espíritu, ojo con esto, hermanos, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si este es Satanás, ¿sabe lo que está queriendo decir Pablo? Son declaraciones potentes. Si es Satanás, aquel que no cree en Cristo, ¿qué espíritu está operando en él? Satanás. ¿Sí? Si mi esposa no cree en Cristo, si mi hijo no cree en Cristo, si mi mamá, mi hermano, mi amigo, mi compañero de trabajo, de escuela, no cree en Cristo, ¿quién está operando en él? Satanás. Satanás. Conviviendo con Satanás. Por muy buen esposo que sea, por muy buen hijo que sea, por muy buen amigo que sea. Satanás. Tendemos a ver la realidad demoníaca como se presenta en las películas, como el exorcista, como algo fuerte, algo grotesco, pero no, no. La influencia demoníaca es mucho más agradable en un sentido estético, en un sentido estético, de lo que creemos.
No sé si se ha puesto a dimensionar en eso, en qué significa eso. Solo para tenerlo en consideración. No todos creen que es Satanás derechamente, ¿sí? Porque las implicaciones son fuertes, ¿sí? Algunos creen que solamente esta idea que dice Pablo en Romanos 12, no nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo, como lo dijo acá, la corriente de este mundo, este pensamiento, un pensamiento que no agrada a Dios, un pensamiento que va en contra de Dios, no una influencia de un ser, sino de una idea, ¿sí? Eso cambia mucho el sentido. Pero ninguna de las dos es buena. Claramente la idea de Satanás es peor todavía. Pero también debemos aclarar, si es Satanás, no significa que cada una de las personas que no creen en Dios, Satanás está dentro de él, porque Satanás no es omnisciente, no es omnipresente. ¿Sí? Satanás no puede poseer a dos personas al mismo tiempo. ¿Sí? Así que no, si esa es la idea, no significa que Satanás esté dentro de cada persona, sino que hay una realidad demoníaca que está influyendo al mundo, sea quien fuera que esté, que no crea en Cristo, está siendo instrumento de Satanás. Se engloba Satanás dentro de toda la realidad demoníaca, así como líder. Pastor Simón. Como lo que menciona Juan en las cartas, en las últimas cartas de Juan respecto del espíritu del anticristo. Dice que todo el que niega a Cristo tiene el espíritu del anticristo. No significa que sea literalmente el del anticristo como una persona, sino que se entiende que por negar a Cristo es ese espíritu o esa forma de pensar de este mundo de ir en contra de Jesús. Aquí es básicamente lo mismo. Sí, efectivamente. De hecho, la idea del anticristo va muy en línea con esto, porque para muchos intérpretes el anticristo no es un ser, sino una idea. Cualquier idea que niegue a Jesús, que vaya en contra de Jesús, es un anticristo o es este anticristo, ¿sí? De hecho, Pablo habla en Tesalonicenses de esta idea también que está operando, que ya estaba operando, ¿sí? Que niega a Jesús. Entonces, cualquiera de las dos, ninguna es bonita, pero nos muestra una realidad, que aquellos que no creen en Cristo, por muy buenos que sean, están muertos. Puede ser una muy buena esposa, un muy buen amigo, un muy buen padre, un muy buen hijo. Si no ha creído en Cristo, si no ha sido redimido por Cristo, está muerto. Y no solo eso, porque Pablo no tampoco pretende ser políticamente correcto. Sigamos leyendo. Entre ellos, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Puede ser muy buena persona, muy agradable, lo que fuera, lo que fuera. Y eso no lo podemos negar. Hay gente que no cree en Dios y que, humanamente hablando, es muy buena. Son muy buenas personas, pero están muertos. Están bajo la ira de Dios. Bajo la ira de Dios. Esto nos pone una urgencia para predicar el Evangelio. No hay nada más que la voz de Dios que pueda levantar un muerto. Solo la voz de Dios puede levantar un muerto. Un muerto puede estar muy bien maquillado, tener con su carita con color, pero eso no significa que esté vivo. Las obras son maquillaje simplemente. Las obras no significan pulso en sus venas, en su corazón, nada de eso. Solo Dios puede dar vida nueva, ¿sí? Solo Dios. Pero Dios, estos peros, tal vez de las mejores palabras en todas las escrituras, pero Dios. Estábamos muertos, pero Dios. Hijos de la ira, pero Dios. En delitos y pecados, pero Dios. Qué lindo, ¿ah? Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, ¿significa que ya no nos ama? ¿Nos amó en el pasado y ya no? Este nos amó apunta a un hecho, a un evento, ¿sí? ¿Qué evento? Jesús en la cruz, ¿verdad? Y todo lo que eso involucra, no solo ese momento, todo lo que involucra eso, ¿sí? Con el gran amor con que nos amó, aún, ojo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, cuando estábamos muertos allí, nos amó. Lo interesante de esto es que esos delitos eran contra Él, esos pecados eran en contra de Él. Nuestra condición de muerte fue por estar en rebeldía en contra de Él. Y aún así nos amó, en delitos. ¿Qué hizo Dios? ¿Nos castigó, envió al infierno? No. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo.
nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo, hermanos. Pudo haberlo hecho aparte. No, nos levantó junto con Él. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Mire, otra vez, lugares celestiales. Bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. En donde Cristo Jesús fue ascendido por el poder de Dios y en donde juntamente con Él fuimos sentados. Lugares celestiales. Qué precioso, ¿eh? Denme un segundo. Vamos a leer Colosenses. Porque en mi mente el pasaje no está, así que lo vamos a leer. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Qué potente, ¿ah? Qué potente. Hermana Carolina. Ah, no, perdón, perdón, pensé que había levantado la mano para... No, amén. Qué potente, ¿eh? Pablo también en Romanos vuelve a repetir esta idea, también la repite, ¿sí? Es precioso, precioso. Perdón, pastor, me recordaba justamente que usted mencionaba ahí que esos delitos eran en contra de él. Y Mm, él perdonó esos delitos. Me hizo eco automático el pasaje en Colosenses porque esa acta que estaba en nuestra contra era el acta que él mismo llevaba de todos nuestros delitos y sí, nuestros pecados y él mismo clavó esa misma acta en la cruz donde estaba muriendo su hijo. Y como decía usted, es increíble porque al final todo el pecado era en contra de él y él mismo, que era el ofendido, se dedicó por amor a perdonarnos. La cabeza sí. sí. Sí, eso de verdad que es, bueno, por eso es el Evangelio de la gloria de Jesús, porque refleja la gloria de una manera impresionante, hermanos. Impresionante. Qué precioso. ¿A fin de qué? A fin de mostrar en los siglos, ahora es plural, los siglos venideros. Aparentemente este siglos no involucraría el final de los tiempos, sino todo el proceso previo al final de los tiempos, ¿sí? A fin de poder mostrar en los siglos venideros, ¿qué cosa? Las sobreabundantes riquezas de su gracia. Sobreabundante, como Pablo dijo en Romanos. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Igual, ¿sí? Sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad, como también vimos el beneplácito de su voluntad, por su bondad para con nosotros. Para con nosotros. Es que Dios no tiene que ser bueno. No tiene por qué ser bueno, hermanos. Puede ser justo, puede ser santo, sí, pero bueno, bueno. Pudo habernos dicho, ¿sabes qué? La deuda queda cancelada, tú por tu camino, yo por mi camino. Listo, listo. Pero, pero Él es bueno. No solo es bueno en sí mismo. En el Antiguo Testamento hay un pasaje que dice que Él es bueno, ¿verdad? Muchos pasajes. Pero Él es bueno para con nosotros. Para con nosotros. Y déjenme, es una pregunta retórica, pero para que dimensionemos más esto. ¿Esta bondad es para con los ángeles? No, no, no. No es para con los ángeles. Pobres ángeles, ¿ah? Parecieran ser como las herramientas herramientas divinas solamente. Un utensilio. Pero hay algo interesante con los ángeles que lo vamos a tocar en un punto. Pero ya vamos a llegar allá. Pero para con nosotros, hermanos. Dios es bueno para con nosotros. Y a veces nos quejamos tanto que Dios no nos sana, que estamos con problemas, con dificultades, que Dios no contesta las oraciones. Y Dios ha sido tan bueno, tan bueno, tan bueno. Nos ha dado mucho más que una sanidad. Nos ha dado mucho más que un buen momento pequeño de felicidad en esta vida con un momento de tranquilidad. Mucho más que eso. Lore, hoy no escucho.
No sé si... No se escucha, ¿verdad? No, no ¿Ahí? tampoco escucha. Ahí sí, ahí sí. No, es que lo necesitaban hacer salvos. Efectivamente. No hay ningún ejercicio salvífico sobre los ángeles. Hermano, es que ni siquiera una oportunidad se le dio a Satanás de arrepentimiento. Nada. Al menos la Biblia no lo registra. Nada. Ahora viene uno de los pasajes complejos de la carta. Ya hemos visto pasajes, pero yo no sé si se han dado cuenta, pero pasamos por alto pasajes complejos, ¿ah? Deliberadamente lo hice porque si no nos habíamos quedado pegados muchísimo rato. Pero este pasaje es... ah, este pasaje es digno de... ha sido espacio para debates uf, gigantescos, ¿sí? Porque por gracia, ojo, este porque descansa en todo lo que hemos venido hacia arriba, ¿sí? Porque por gracia ustedes han sido salvados. O sea, que la razón por la cual hemos sido salvados ha sido la gracia de Dios, ¿sí? La gracia de Dios, ninguna otra cosa. Y en esa gracia está su misericordia porque no la merecemos, su bondad, todo eso, ¿sí? Por gracia han sido salvados, por medio de la fe, ¿sí? Ojo, interesante que Pablo dice la fe, no su fe. La fe como algo separado de nosotros mismos, ¿ya? Eso también es importante. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Acá hay discusiones. Discusiones, no es que no las considere interesantes, de hecho me gustan mucho estas discusiones, a mí me gusta mucho todo este tipo de debate. Los encuentro muy interesantes. Pero esto, ¿qué es esto? Lo que no procede de nosotros. Porque un grupo dice, la gracia, la salvación no depende de nosotros, pero la fe sí, pues. La fe sí depende de nosotros. Hay otros que dicen, no, la fe no depende de nosotros, es un don de Dios. Y hay otros que dicen, no, es todo, porque no puedo separar la fe de la gracia. No se puede separar el motivo del medio. Están conectados, ¿sí? Y esto es importante, porque aquí hay un debate sobre la salvación. Sobre la salvación. El hombre, no importa qué postura tomemos, ¿sí? No importa qué postura tomemos. Sea una postura, hay un poco de posiciones más y hay debate intermedios, pero calvinismo o arminianismo. La salvación se pierde o no se pierde. Ahí se reduce como estas discusiones. No importa cuál de las dos posturas se tome. Ambos creen que la salvación es de Dios, ¿sí? Eso es importante. No podemos reducir ni tampoco caricaturizar a la otra postura. Ambas creen que la salvación es de Dios. Pero un punto a discusión entre estas posturas es con respecto a lo que se conoce como el ordo salutis, o el orden dentro de la salvación. Antes de la regeneración, ¿viene la fe o viene la regeneración y luego viene la fe? Esa es una discusión importante. El calvinismo, por ejemplo, estoy generalizando el concepto porque hay distintos matices dentro de cada postura. El calvinismo dice que es Dios el que dota a la persona de fe para que pueda creer. Por lo tanto, Dios lo regenera para que pueda responder en fe, ¿sí? En cambio, la postura arminiana dice lo contrario. El hombre responde con fe para luego ser regenerado, ¿sí? Independiente de esas posturas, solo para que lo tengan en claro, ambas posturas creen que Dios hace una obra primero. Porque el arminianismo, no todos, pero la gran mayoría del arminianismo cree que Dios dota a la humanidad de una gracia. La idea de gracia preveniente es compleja, ¿sí? Se conoce como una gracia preveniente, pero la idea es compleja. Genera algunos conflictos en algunas partes, pero dota de una capacidad general para que el hombre pueda responder, ¿sí? Pueda responder. Eso, en pocas palabras, en palabras bien sencillas, es lo que propone el arminianismo. Eso significa que Dios sí hace una obra previa, ¿sí? Sí la hace. Antes de, el hombre, sin que Dios haga nada, no puede responder a Dios. Pero ojo, la Biblia también es clara. La incapacidad no es solo por condiciones, sino que también por voluntad. Porque Pablo dice en Romanos que el hombre no quiere buscar a Dios. No, no puede, no quiere. Si Dios no interviene, ya sea escogiéndolo para salvación o dando una gracia común para que pueda responder, el hombre no puede responder y no va a responder, ¿sí? Cual sea que tomemos, calvinismo o arminianismo,
reduzco el debate en esas dos posturas, pero es más complejo que eso. Pero reduciéndolo a eso, las dos posturas creen en eso. Y eso es interesante porque no se discute ese tema. ¿Sí? Se pelean por otras cosas, pero ambos creen, en muchas cosas, ambas posturas creen lo mismo, solo que se dice de manera distinta. Eso es interesante, pero es un debate que para mí al menos creo que es bueno. O sea, hay muchas cosas importantes porque la postura que tomemos sí cambia ciertas perspectivas sobre Dios, sobre la salvación, sobre la iglesia, sobre muchas otras cosas. ¿Sí? Pero este pasaje es crucial porque este pasaje no pone sobre el hombre ninguna condición. Este pasaje pone en Dios toda la obra. ¿Sí? Independiente de cuál postura tomemos, ¿ah? Cualquiera de las dos posturas afirma exactamente lo mismo. No podemos negar eso, es un error garrafal, porque yo no soy salvo por mi fe. La Biblia nunca dice eso, nunca dice eso. De hecho, aquí Pablo es bastante claro, la fe, no su fe, porque pudo haber dicho su fe, y no, dijo la fe, ¿sí? Y en Gálatas la fe era un don de Dios, era un fruto del Espíritu, ¿sí? No es una obra de la carne, porque la fe es una obra espiritual. Y eso es importante, porque Pablo dijo que estábamos muertos, y esta muerte es espiritual. Si la fe es una obra espiritual, un muerto espiritual puede hacer una obra espiritual, está muerto. Nos queda un puro minuto. Llegamos hasta acá. Chanfles. Qué gana de haber seguido, ¿eh? Hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios, opiniones. Bien. Bueno, bien, más o menos no. Pues. Si quedamos ahí a mitad del capítulo. Si 10 minutos o 15 más no podemos seguir. Eh, ¿Lo cerramos acá? ¿Cerremos el versículo 10? Ya. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Vamos a cerrar entonces hasta el versículo 10. Esta idea es muy clara. No por obras. Esta fe, ojo, ojo lo que estoy diciendo, hermanos. Esta fe no puede ser una obra. Porque Pablo está aclarando que no es por obras. ¿Sí? Esta fe no es una obra y no puede ser contada como una obra. Esta fe, ojo, esta fe. ¿Sí? Hay una tensión, y aunque a algunos círculos cristianos no le agrada hablar de esa tensión, pero la verdad es que existe en cualquier postura, hay una tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Esta tensión existe en cualquier postura. Yo de verdad he escuchado a gente que dice, no, no existe ninguna tensión porque es clara. Que sea clara no significa que no haya una tensión. Existe igual, porque Dios es soberano en todo. ¿Sí? Pero a nosotros nos manda a responder, aun cuando es Él el que pone el querer como el hacer. Pero nos manda a nosotros a querer y arrepentirnos, aun cuando la fe es un don divino. Pero nos llama a nosotros a santificarnos, pero es Él el que nos santifica. Esta tensión entre la soberanía y la responsabilidad del hombre es real, no es mala en lo absoluto. Nos muestra la realidad de las Escrituras. Dios es soberano en todo y el hombre es responsable, al mismo tiempo. Tenemos que afirmar las dos cosas, ¿sí? Jesús dijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, tenga vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado por su voluntad, porque él no quiere aceptar a Cristo, ¿verdad? Ya, Pablo dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Yo no puedo llegar al cielo golpeando la mesa, tuve fe, ¿dónde está mi salvación? Yo creí, dámela, me la merezco, porque la fe no es una obra humana. Pero ¿quién está llamado a creer? Nosotros, nosotros. En el libro de los Hechos se describe, ojo, el arrepentimiento como un don divino. El arrepentimiento es un don divino. De hecho, la gente dice, con que a ellos también se les ha concedido el arrepentimiento. No el perdón, el arrepentimiento. Por lo tanto, es un don divino. Pero ¿quién se arrepiente? Nosotros. El Espíritu Santo nos convence, pero nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? Tampoco podemos ver como algunos se caricaturiza, porque también caricaturizan todas las posturas. Nunca es correcto hacerlo. Los calvinistas dicen que entonces yo no tengo que hacer nada. Creí, eso es suficiente.
Ningún calvinista dice eso, ninguno serio en verdad, ¿sí? Ninguno dice eso, nadie lo dice. Tampoco se caricaturiza la otra idea de que entonces el arminiano dice que tengo que hacer obras para ser salvo. Ningún arminiano tampoco dice eso, ¿sí? ¿Podemos nosotros encontrar falencia en alguna postura u otra? Sí, pero nadie afirma esos puntos como tal, ¿sí? El punto claro es que la salvación es un don divino, es un regalo de Dios. Y este regalo de Dios se traduce en ¿qué? En vida, porque estábamos muertos, pero ahora tenemos vida. Pero fíjese lo interesante, porque no es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Pero no es por esas obras que somos salvos. Esas buenas obras son el resultado de haber sido salvos. No son meritorias, son una respuesta de gratitud. Porque además estas obras, ¿que quién las tiene que hacer? Nosotros. Pero las preparó Dios de antemano para que anduviéramos en ellas. Una vez más, esta tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Ojo, porque el propósito de la carta de Efesios no es debatir ni el orden de la salvación, ni la salvación. ¿Sí? Ojo con eso. Gálatas habla de cumplir las responsabilidades. Sí, tiene que ver un poco con eso también. La carta de Pablo a los Efesios no trata sobre el orden y los pasos de la salvación, qué sucede primero, qué sucede después, ni si somos salvos por la fe o sin la fe, calvinismo, arminianismo. No ese es el propósito de la carta. Está hablando de identidad. Ese es un punto fuerte en la carta. La identidad de los creyentes en Cristo, ¿sí? Y en Cristo hemos sido salvos por gracia. No hay forma en la que yo me pueda gloriar de mi salvación. Yo nunca voy a poder decir, me lo merezco, me lo gané, lo obtuve, luché duro, creí, a pesar de que fue difícil, pero creí, Señor, me mantuve en firme, me lo merezco. No, porque fue Él el que operó en mí, tanto el querer como el hacer, de acuerdo a su buena voluntad. Toda gloria sea para Él. Pero es que yo me esforcé. Dios le dijo también a Moisés, yo soy el que te doy la fuerza para esforzarte. Pero es que creí en tu palabra, y mi palabra te la di yo. Fue mi espíritu el que te guió. Pero es que me arrepentí de mis pecados. Pero es que yo te concedí el arrepentimiento. No hay forma en la que nosotros nos podamos gloriar. Toda gloria sea para Jesús siempre, siempre. No para el emperador, no para Diana, no para los hombres, no para Pablo, para Dios. Toda gloria para Él, siempre. El cántico que vamos a hacer al final de los tiempos no es gracias Señor porque nos redimiste y también pues gracias a mí porque creí. No. En los créditos no aparece Jesús con la protagonización especial de Cristóbal Llévenes. No, es Jesús solamente. Solo Jesús. Solo Jesús en su gloria, no en el solo Jesús de los de los de la secta de los solo Jesús, no, no en ese sentido. Sí, hasta aquí quedamos bien, ¿sí? No, no quedamos bien. Lamento que no quedemos bien. Vamos a llegar hasta este punto. La próxima semana, tentativamente, deberíamos ver el resto de la carta. Evidentemente no lo vamos a hacer, ¿sí? Yo creo que a mí me va a terminar echando el seminario porque me tomo muchas clases. Tomamos muchas clases, hacemos muy largos los módulos. Bueno, este año tenemos algo a favor este año, que hubieron muy pocos feriados lunes. Eso quiere decir que tenemos harta ahí para jugar, ¿sí? Harto. Pero no como el año pasado que nos extendimos hasta enero. Eso no, no lo vamos a repetir este año. No lo espero que no. Bueno, no, porque no terminan conmigo el año, po. Terminan con la pastora. Sí. Así que no, no van a terminar en enero. Bien. Sin más, entonces, seguros. ¿Algún comentario, pregunta que quieran hacer antes de? Si no, ya para estar cerrando. Le animo a que puedan. Pastor Simón, Pregunta, pastor. ¿Cuántas clases llevamos? ¿Esta es la tercera? esta es la cuarta. Esta es la cuarta. Nos quedan cuatro. Nos quedan tentativamente cuatro. Yo ya pedí extra por si acaso. Me Ok. adelanté. Solo quiero saber para planificar lecturas qué bien
Sí, no sé si tiene la pauta de cómo las vamos a revisar después, como para ir leyéndolas en orden. Sí, después de este viene, vamos con Filipenses. Esa es Y la que después de sigue. Filipenses, La verdad es que no me quiero jugar porque no sé si terminemos. ok, vale. Sí, no sé si terminemos. Sí. Porque si no terminamos sería Colosenses. Pero si tenemos juego, vamos con primera y segunda de Tesalonicenses. Ese sería el juego. Pero depende de las clases porque em, nosotros, o sea, seguimos con las clases, ya tenemos una clase extra, pero la pastora termina. Entonces, si yo me sigo extendiendo, los otros alumnos siguen quedando sin clases. Entonces, pues no puedo. Si hubiese sido fin de año, tenemos más juego. Pero no puedo tomarme tantas clases. Entonces, de eso depende si tomamos Colosenses luego de Filipenses o primera y segunda de Tesalonicenses. Si tenemos bien el margen, primera y segunda. Si no, Colosenses. ¿Sí? Bien, eso. Dios nos bendiga. Vamos a estar cerrando la clase. Mañana ya va a aparecer en el portal para que la puedan ver. Y ya la próxima semana, ojalá volver a leer Efesios completo otra vez, como les recomiendo en varias oportunidades, en más de una traducción, en más de una versión. Sería también, siempre es bueno, siempre suma harto leerla en distintas traducciones. ¿Sí? Sin más, vamos a estar ya cerrando, vamos a pedir la bendición y dar gracias al Señor. Amado Dios, te damos gracias por tu bondad, por poder hoy día experimentar esta clase juntos. Gracias, Señor, porque el apóstol Pablo oraba para que podamos comprender, entender. Y estos espacios nos permiten un poco sobre eso. Y digo un poco porque la riqueza de tu grandeza, de tu gloria, de tu poder y tu gran amor, como el propio Pablo lo decía, son increíblemente grandes, Señor. Pero te damos gracias porque, aunque sea un poco, podemos llegar a comprender, entender. Y es algo que, como el mismo Pablo lo experimenta, que nos lleva solamente en gratitud a darte gloria y alabanza, Señor, por cuán gran amor nos has demostrado, cuán grande es tu gloria y tu poder, Señor, manifestado en la cruz. Y no solo allí, sino desde la fundación del mundo, en el momento en que nos escogiste, antes de la fundación del mundo. Ya allí incluso éramos ya objetos de tu gracia y misericordia. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no darte gracias, Señor, por lo que hemos podido ir aprendiendo esta clase? Permítenos prepararnos para el próximo lunes, si así lo permite, seguir aprendiendo, seguir profundizando, Dios, que como oraba el apóstol, aquí lo leíamos, nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados, que tu Espíritu Santo nos permita día a día conocerte más, ir cada día más profundo, pero que no quede en mero conocimiento, sino